Bueno, ministra, usted ha tenido retos muy importantes, por supuesto, durante este gobierno del presidente Iván Duque, y hablemos de ese reto que venía usted desarrollando hasta hace algunas semanas, que era esa reconstrucción de Providencia. ¿Cómo queda ese balance? ¿Cómo se cierra ese Bueno, ciclo Juan de esa Carlos, gerencia? primero sigo en él. Sí. O sea, una de las condiciones que me puso el señor presidente precisamente es que tenía que seguir con Providencia, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy lo que podemos decir es que esa reconstrucción va en un 90%. Nosotros estamos terminando viviendas, llevamos 1.410 de las 1.835, hay 342 en construcción, debemos estar terminando la montada de las viviendas ahorita en el mes siguiente, en mayo, y en junio lo vamos a dejar para esos pequeños detalles que quedan de postventa después. Ahí estamos terminando viviendas. En junio también vamos a terminar la terminal del aeropuerto, y en julio nos quedan dos obras grandes que son el Colegio Junín Primaria y el Coliseo de Casabaja. La única edificación que nos va a quedar pendiente para después, que va a ser más o menos octubre, es la reconstrucción del aeropuerto. Pero tengo que aclarar que el aeropuerto ya no está, no es un aeropuerto de campaña, el hospital. El hospital ya no es un hospital de campaña, sino que lo hemos pasado a una edificación fija donde teníamos un spa y ahí va a operar hasta que logremos reconstruir el hospital que había antes, que debe ser más o menos en el mes de octubre. De resto, Providencia debe quedar lista entre mayo y junio de este año. Bueno, esperemos que así sea, ministra. Ustedes han dicho desde el Ministerio de Vivienda que este primer trimestre del 2022 ha sido el mejor en venta de vivienda. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto se vende vivienda en el país? Pero sobre todo, ¿qué necesidades se tiene de esa vivienda de interés social que a veces la gente busca y no la encuentran? ¿O sí hay harta oferta? Pues mira, entonces aquí llevamos alrededor de 760.000 viviendas compradas en el gobierno del presidente Duque. Esto es algo sin precedentes en la historia de Colombia. Es el tiempo en el gobierno en donde más se han vendido viviendas. Y ahí entonces yo tendría que señalar, como tú dices, cuáles son viviendas de interés social y cuáles no son viviendas de interés social. Y ahí lo que hacemos desde el ministerio y desde el gobierno del señor presidente Iván Duque es los subsidios. Hoy se han asignado subsidios de Mi Casa Ya, el 82% de todo el programa desde que se creó en el 2015. Desde el 2015 van alrededor de 220.000 y en el gobierno del presidente Duque hemos entregado alrededor de 178. Y vamos a llegar a finales del 2022 a 260.000 subsidios. Esa cifra nunca se había visto. ¿Qué es lo que hace eso? Y ahí hay una característica que yo creo que es importantísima, y es que de todas esas 178.000 subsidios asignados, el 73% es para personas que tienen ingresos menores a 2 millones de pesos. O sea, que hay un tema de inversión social grandísimo, en donde vemos que hay una demanda altísima, y yo creo que esos 260.000 que vamos a completar van a ser con el mismo porcentaje, el 73%, dedicados a esas personas que tienen como ingresos hasta 2 millones de pesos. Claro. Ministra, muy buenos días. Me quiero devolver un poco al tema de San Andrés. Aquí vamos a jugar ese ping-pong del tema de vivienda en el país, pero también esa reconstrucción de la isla. Tal vez hoy muchos colombianos se preguntan por qué se tardó tanto de pronto esa reconstrucción, esas buenas nuevas que usted hoy nos está trayendo, especialmente en ese tema de vivienda. Juan Carlos, yo no diría que nos tardamos. Si tú coges la historia de todos los huracanes niveles 5 en Estados Unidos, en el Caribe, en Islas Caimán, en Puerto Rico, en Honduras, en Nicaragua, tú no vas a ver en ninguna isla ni en ningún territorio continental que una reconstrucción de un huracán nivel 5 se haya hecho en menos de 4 años. Un ejemplo sencillo, Katrina, en Estados Unidos. En un país súper desarrollado como Estados Unidos, se demoraron 500 viviendas, claro, muchísimo más grandes, 5 años en reconstruirse. Entonces yo no creo que 1 año y medio sea muchísimo tiempo. Yo pienso que lo hemos hecho a una velocidad altísima, y que esto va a quedar reconstruido en su totalidad mucho antes de que lleguemos a los 2 años. Yo pienso que el tiempo ha sido un factor para nosotros muy beneficiado, pero que además por la logística, por los 721 kilómetros del continente, porque en Providencia no hay un solo material, lo que vemos es que el tiempo va a ser demasiado corto para haber reconstruido una isla como Providencia. Tal vez decir 100 días al comienzo de pronto ilusionó a los habitantes de la isla, ministra. A ver, yo pienso que el tema de los 100 días fue un tema más de construcción
y perdónenme la redundancia, de la reconstrucción. Era donde estábamos empezando a pensar. Ahí después tuvimos que hacer una mesa de concertación con toda la población para saber cuáles eran las viviendas que ellos querían. Esas mesas de concertación se demoraron más o menos hasta finales de enero. En febrero empieza a llegar Findetera a reconstruir. O sea, ese anuncio de los 100 días era vamos a poner en firme y cómo va a ser el camino a la reconstrucción. Sin embargo, se entendió así lo dejamos, que era 100 días de reconstrucción. Yo dije muchísimas veces, esto no es así, si ustedes lo entendieron así es un error, pero aquí vamos a reconstruir. Y el compromiso del señor presidente Iván Duque Márquez era que terminábamos hasta la última vivienda, hasta la última edificación que se cayó. Acuérdense que Providencia y Santa Catarina tuvo una afectación del 98% en todas sus edificaciones, no solamente en vivienda. Ministra, hay varias denuncias en San Andrés y Providencia porque hay ciudadanos de esta región del país que están diciendo que sus casas se vieron afectadas por el huracán Iota, pero que al final no resultaron incluidas dentro de este plan de vivienda o que finalmente se excluyeron. ¿Qué decirle entonces a estos ciudadanos? ¿Esto qué tan cierto es y cuál es la respuesta para ellos? Bueno, mira, aquí hay varias cosas que tenemos que revisar. Entonces, el documento de daños es una responsabilidad de la alcaldía, no es una responsabilidad del Estado. Lo ejecuta y lo empieza a hacer la unidad de gestión del riesgo, así está identificado el sistema, y luego se lo entrega a la alcaldía. La alcaldía empieza a verificar que realmente las viviendas que nos reportaron durante ese tiempo, que es desde más o menos a finales de noviembre, acuérdense que Iota fue el 16 de noviembre, a finales de noviembre y en diciembre, donde estas entidades del Estado van y recogen los datos, no solamente para el EDAN, sino también para el Registro Único de Damnificados, entonces la alcaldía, que es el ente local, revisa que realmente esos datos sean ciertos. Allí el único que tiene autonomía en ese sentido es el alcalde. ¿Qué hemos hecho desde el ministerio? Apoyar al señor alcalde con los conceptos. ¿Cuáles conceptos? Una casa que estaba en ruinas, pues no se reconstruye. Una casa que está inhabitada desde hace tiempos, no se reconstruye. Una casa que no es prioridad habitable. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la primera vivienda que tiene esa familia para vivir, que puede ser una vivienda de veraneo, que hay muchísimas, tampoco se reconstruye. Entonces, lógicamente, pues las personas que tuvieron alguna afectación, que tenían casas en obra negra, que no tenían vivienda, han venido peleando para ver si tienen la oportunidad de hacerse una casa. ¿Por qué? Porque si ustedes, yo los invito al territorio, ustedes si conocieron Providencia antes de Iota, Providencia está quedando muchísimo, muchísimo más lindo de lo que era. Para mí Providencia es un paraíso natural y las viviendas están quedando hermosísimas. Entonces, lógicamente, todo el mundo quiere una vivienda. Estamos llegando a 1.845 viviendas. Yo creo que ese dato, si tú lo revisas con antes del huracán, estamos cumpliendo. Creo que hay algunas viviendas de más que hemos hecho. Cometimos al principio algunos errores en ese mismo sentido, de que hicimos viviendas que seguramente no estaban habitadas, las personas no viven sino en San Andrés, que existían sí, pero que tenían algunas características especiales. Pero ahí estamos y esperamos terminar esa reconstrucción en el mes de junio. Ministra, las personas que de pronto tengan que hacer alguna reclamación y que consideren que sus reclamaciones son justas para su reconstrucción de vivienda, ¿a dónde pueden ir? ¿Con quién pueden hablar para poder coordinar esto? Cuando es documento del EDAN, o sea, que ya no salen en el listado de daños, la autonomía es la alcaldía. A mí me buscan muchísimo. Yo cuando estoy allá, lo que hago es ir a visitar a la gente, piden citas, tengo alrededor de 25 citas diarias. Yo ese factor nunca lo puedo solucionar porque no es un factor, ni es un problema, ni tiene autonomía el Estado. Es la alcaldía en su secretaría de gobierno, ya la gente allá sabe. Lo que pasa es que nos buscan a nosotros a ver si podemos apoyar, si podemos ayudar, tratamos de ver. Nosotros tenemos una herramienta que es buenísima y es un satélite del 18 de octubre del año 2020, o sea, un mesecito antes del huracán. Tenemos todas las fotos desde arriba de cuáles casas realmente existían y las casas que existían pues tienen techo.
Entonces, ese para nosotros es la herramienta de poder ayudarle al señor alcalde y decirle, señor alcalde, esta casa sí existía o esta casa no existía. Pero es autonomía de la alcaldía y de la Secretaría de Gobierno quien decide quiénes pueden estar dentro del EDAN y quiénes no. Ministra, usted viaja la próxima semana, de hecho, a San Andrés. ¿Qué se va a entregar la próxima semana en ese viaje que usted va a hacer? No, nosotros casi siempre guardamos para entregar en las ideas del señor presidente, puesto porque esto ha sido un esfuerzo grandísimo de este gobierno. Aquí hay una inversión altísima en todo el archipiélago. Entonces yo lo que hago es ir a revisar cómo van las obras. Tenemos, supongamos, para entregar ya casi listos los bomberos. Tengo que ir a revisar que la estación de policía y la otra alcaldía vayan superando, que el muelle se vaya a terminar en mayo como tenemos fecha. Tenemos todo lo que es posadas y establecimientos de comercio para terminarlos en el mes de mayo. Entonces yo voy viendo como el desarrollo y todo lo que tenemos para terminar San Andrés. Pero no vamos a entregar nada, vamos a revisar que todo está lloviendo. Entonces para nosotros es prioridad. Llevamos 3 días de lluvia en donde las viviendas tienen que haber quedado construidas para llenar las cisternas o para llenar los tanques, porque ustedes saben que esa es la costumbre de allá. Entonces vamos mirando a mirar que todo vaya funcionando y que todo vaya saliendo bien. Y como les contaba anteriormente, pues las personas esperan que llegue la gerencia para hablar de temas hasta de inclusión de EDAN, que es un tema de la alcaldía. Sí. Ministra, ¿en qué consisten las obras que se están adelantando o se van a adelantar en el aeropuerto de San Andrés? Nosotros ya hicimos la plataforma. El pueblo raizal siempre se obstaculizó una ampliación de la pista. Ellos no quieren que la pista se amplíe para que no lleguen aviones más grandes. Entonces lo que estamos haciendo es, se amplió la plataforma. ¿Y por qué se amplió la plataforma? Porque nos dimos cuenta esos 17, 18 y 19 de noviembre, en donde llegábamos con 2 aviones casa, un avión de la policía, teníamos que parquear casi que en la pista porque no cabían. Entonces, no pensando en otro evento natural como ese, porque eso es mejor ni pensarlo, pero sí teniendo herramientas para que esta isla pueda salir adelante. Entonces ampliamos la plataforma y se va a hacer una nueva terminal, que es la que estamos terminando en junio. Ya vamos más o menos en un 50% de construcción. Y ahí al lado de la terminal se hizo una bodega. Su función es una bodega, pero en la época de huracanes va a ser un refugio antihuracán. Es una estructura totalmente sólida para resguardar personas en esa zona que no teníamos un refugio, sino que los tenemos al otro lado de la isla. Claro, ministra, son muchos temas que el ministerio tiene al frente sobre esa reconstrucción de San Andrés y Providencia, pero también maneja muchos otros temas. Yo le preguntaba ahora por vivienda y ahora quiero preguntarle por el tema del agua, que es una responsabilidad también de ese ministerio. Hay más de 2 millones de colombianos que todavía no tienen acceso a agua potable y otros se quejan por la calidad del agua, pero también por los cortes en los servicios y el suministro de este líquido. ¿Cómo está Colombia en este momento y qué hacer para que esos 2 millones de colombianos que no les llega todavía el agua a través de redes de acueducto y demás, pues puedan acceder a este servicio? Pues nosotros en el ministerio tenemos una meta del cuatrenio del gobierno del señor presidente Iván Duque, que son llegar con cobertura a 3 millones de colombianos más. Vamos en 2,5 millones y debemos llegar en agosto a los 3 millones. De eso tenemos alrededor de 360 proyectos hoy, entre acueducto y alcantarillado, en su gran mayoría son agua potable, precisamente para cubrir esa meta y ojalá pudiéramos lograr pasárnosla. Como tú dijiste, cuando teníamos la meta de 3 millones, hay 4.800.000 personas, para que no vayamos a confundir con hogares, que no tenían agua. Entonces nos van a quedar alrededor de 1.800.000, 2 millones sin agua, que tiene que seguir la misma estrategia de todos estos proyectos para poder llegar en cobertura. O sea, en cobertura quiere decir que llegamos con agua, seguramente no las 24 horas, pero sí con agua potable de calidad algunas determinadas horas del día. Usted nos dice que son 500.000 que faltan, digamos, para poder llegar a esa meta. Pero... a la meta del gobierno. Sí, exactamente. O sea, durante todos estos 4 años de gobierno, ¿cómo se mejoró? Llegamos a 2,5 millones de colombianos hasta hoy
que no tenían cobertura de agua, jamás habían tenido agua potable. Ellos ya la tienen y al final del gobierno tenemos que tener los 3 millones. 2,5 millones en ya casi los 4 años y solamente le quedan esos 500.000. Solamente nos queda de la meta del gobierno. Cuando llega el número total es 4.800.000 colombianos sin agua. De esos vamos a cubrir 3 millones en el gobierno del presidente Duque, que ya llevamos alrededor de 2.640.000, ese es como el número exacto. Y vamos a llegar en agosto a los 3.100.000. Nos quedarían solamente la diferencia con los 4.800.000, que vamos a dejar la mayoría de los proyectos para que podamos cubrir esa necesidad de cobertura de agua en los colombianos. Yo quiero hablar puntualmente de La Guajira, de la situación de La Guajira y la situación también del agua allí en esta región del país. Ustedes desde el ministerio estaban promoviendo también una estrategia para que precisamente el agua potable llegara a las rancherías. Guajira Azul se llama esta estrategia. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo ha avanzado esta estrategia del Ministerio de Vivienda? Bueno, entonces Guajira Azul, tenemos que tener claro que en La Guajira no son llegar totalmente a cada una de las rancherías, sino que son pilas de agua equidistantes de algunas rancherías para que puedan ir por el agua. Este proyecto va ya en un desarrollo de más del 80%, esperamos lograr terminarlo antes de agosto. Guajira ha sido un territorio bastante difícil en ese tema. De hecho, nosotros en Prosperidad Social hicimos alrededor de 28 pozos también subterráneos para ayudar a que pudieran tener agua también esas pilas. Hemos venido haciendo varios esfuerzos de las entidades del Estado para poder que ese departamento no solamente tenga agua en el sur, que es lo más cercano al Cesar, sino sobre todo en el norte, que es la parte más seca. Bueno, ministra, quiero volver al tema de la vivienda, los subsidios, las metas que se tienen y además en este momento en el que el crédito subió un poco debido al incremento de las tasas de interés, ¿eso puede afectar esa dinámica tan buena, tan positiva que se venía dando en materia de venta de vivienda y construcción de vivienda en el país? A ver, Juan Carlos, entonces yo pienso que ahí podríamos dividir en dos. Sí. Las tasas de interés, el alza de las tasas de interés del Banco de la República podrían afectar tasas asociadas a corto plazo. Entonces, los créditos de hipoteca, que son los créditos de los beneficiarios de los subsidios, no van a ser afectados porque son casi siempre los créditos de hipotecarios son siempre a largo plazo. De hecho, en el año 2021 tuvimos las tasas más bajas para BIS y las tasas más bajas para no BIS. En octubre del 2021 tuvimos alrededor de 10.46 en BIS, en este año del 2022 estamos más o menos en 10.84. En no BIS tuvimos 8.88 y en este año tenemos alrededor de 9.59. No creemos en el impacto de la alza de las tasas del Banco de la República con respecto a los préstamos hipotecarios. Ahora bien, hay unos préstamos de los constructores que son a corto plazo, que en el 2021 tenían una tasa del 10.6 y que en el 2022 tienen 2 puntos por encima. O sea, estamos hablando de que estamos llegando más o menos al 12.5. Ese impacto podría verse. ¿Cuál es la ventaja? Que si ustedes se acuerdan, tanto BIS como no BIS tienen unos topes máximos de valor de la vivienda. Para los municipios que no tienen menos de 1 millón de habitantes son 135 salarios mínimos mensuales vigentes, o sea, hoy que queda facilísimo porque simplemente lo multiplicamos por 1 millón, son viviendas que valen hasta 135 millones. Para los municipios que tienen más de 1 billón de habitantes son 150 millones, o sea, 150 salarios mínimos mensuales. Y para las no BIS van de 150 a 500 millones. Entonces, al tener esos topes máximos, las viviendas tienen unos topes de cubrimiento que seguramente no deben afectar esa alza de tasas y mucho menos ese 2%, porque si tú lo comparas con la historia, seguimos teniendo en el 2022 las tasas más bajitas en venta, en compra de vivienda o en préstamos de vivienda. ¿Ustedes cómo están viendo, ministra, esos movimientos de la construcción de la vivienda de grandes ciudades a las ciudades periféricas? Está pasando mucho aquí en Bogotá, que de hecho ahora con el nuevo POT pues no hay terrenos en donde se van a construir nuevas viviendas y las necesidades de vivienda de Bogotá pues son muy importantes, más de cerca casi de 1 millón de viviendas, y esas viviendas están saliendo de Bogotá hacia los municipios cercanos, que además no tienen toda la capacidad de prestar los servicios públicos que requieren esas viviendas.
Entonces, ¿qué vemos en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga? Ese fenómeno es un fenómeno natural, lo vamos a seguir viendo, lo vemos en las grandes urbes mundiales, se van viendo precisamente esa formación de áreas metropolitanas, precisamente por ese movimiento a ciudades dormitorios, en donde son los municipios aledaños, por lo general municipios mucho más pequeños que las capitales, en donde, como tú dices, hay una cierta preocupación por servicios públicos. Hoy me preocupa que hay algunos de ellos que se están quedando parados por falta de servicios públicos en ese municipio aledaño, porque eso es una autonomía del ente territorial. Entonces, lo que vemos es un movimiento grande de ese, creemos que es el desarrollo normal de las urbes. Sin embargo, pensamos que hay ciudades que podríamos poblar más en sitios o en barrios antiguos que tienen por lo general un solo piso. Entonces, eso también se está estudiando. Aquí los POTs son los que mandan, o los PBOTs en los municipios pequeños, y pues son los consejos de cada uno de los entes territoriales los que dan la pauta para el ministerio. Sin embargo, nosotros hoy estamos acompañando a 150 municipios en la estructuración de sus PBOTs, precisamente para poder tratar de ayudar a que hayan zonas de expansión que se necesitan en todas las ciudades. Ministra, hablemos de otro programa que también lleva el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, y tiene que ver con el tema de subsidios, pero es este programa Casa Digna, Vida Digna, para esas mejoras de vivienda. ¿Qué tanto los colombianos han logrado acceder a estos beneficios y qué tanto han cumplido ese sueño de mejorar su vivienda? Pues Casa Digna, Vida Digna es un programa de mejoramientos de vivienda hecho por el Ministerio de Vivienda y Prosperidad Social. Entonces, nosotros en Prosperidad Social teníamos simplemente mejoramientos directos. Indirectos eran pavimentación de vías en barrios vulnerables, y los directos eran o piso, techo, baño, cocina o una habitación doble o sencilla de acuerdo al hacinamiento. En el ministerio tenemos 3 componentes: titulaciones, entornos y mejoramientos directos. En la meta del Plan Nacional de Desarrollo ya no la pasamos. Nosotros teníamos alrededor de 615.000, ya nos pasamos la meta, vamos llegando a 700.000 entre las dos entidades. Dentro del ministerio llevamos alrededor de 159.000, llevamos 68.000 en titulación, alrededor de 35.000 en directos, y el resto lo vamos en entornos. Independientemente que la meta de Casa Digna, Vida Digna ya no la hayamos pasado, las dos entidades seguimos trabajando hasta el final, aumentando estas cifras de mejoramiento. Tenemos unos mejoramientos rurales que no hacen parte de Casa Digna, Vida Digna, son mejoramientos solamente distribuidos para que estamos empezando hoy a ejecutar. Están dentro del programa de vivienda rural, son alrededor de 2.500 y alrededor de 3.355 viviendas nuevas para el sector rural que estamos empezando. Ministra, ahí aprovecho para preguntarle cuál ha sido el papel que ha jugado hoy el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué cambios, qué mejoras ha tenido el Fondo Nacional en apoyar precisamente a quienes sueñan con esa primera vivienda? Ha sido interesante, hay unos que se han quejado, que no han podido, que el tema del ahorro, que ven muy lejos la posibilidad de tener su vivienda a través del fondo. Pues a ver, el fondo entra en varios programas, empezando por semilleros de propietarios, que ahí es donde tenemos uno de los programas con ahorro programado, ahorro por 1 o 2 años hasta que lleguen a una cuantía, y ahí lo que hacemos es acompañarlo con ese auxilio de arriendo. Sin embargo, yo sí pienso que el Fondo Nacional del Ahorro es una herramienta buenísima para las personas que quieren adquirir casa, independientemente que no tengan un programa de subsidios, porque ellos son una entidad financiera en donde se han ido abriendo muchísimo a poder llegar no solamente a las personas de nivel medio y alto, sino precisamente a esas personas que necesitan esos préstamos para llegar a su vivienda. Ministra, estamos a 2 días de completar un año de que fuera el paro nacional. En el marco de ese paro, el Gobierno Nacional anunció varias medidas para apoyar a los jóvenes. Una de ellas fue precisamente la medida de jóvenes propietarios, que ayudaba a los jóvenes a conseguir vivienda. ¿Cómo ha avanzado esa medida? ¿Los jóvenes sí han acudido? Y además, ¿cómo pueden acudir los jóvenes que a lo mejor estén interesados en acudir a este subsidio? Claro, mira, Jóvenes Propietarios es un programa nuevo, es precisamente creado hace un año. Es un programa
programa que hoy llevamos alrededor de 13.500 ya beneficiarios de ese subsidio, que comprende, y yo quiero ser muy específica porque ese programa es súper completo, es un programa que tiene como dos aristas. La primera es que su tasa empieza en 6.8, o sea, es una tasa mucho más baja que la que encuentras normal en el mercado, pero además hasta el 90% del valor de su vivienda lo financiamos, cuando en situaciones normales es hasta el 70%. Y después de esas, que son como los dos primeros factores de ese programa, entran a tener los subsidios de Mi Casa Ya. Entonces, si usted es un pelado que gana hasta 2 millones de pesos, va a tener una cuota inicial de 30 millones y 4 puntos porcentuales en la cuota mensual. Si usted es un pelado que gana entre 2 millones y 4 millones, va a tener una cuota inicial de 20 millones y los mismos 4 puntos porcentuales menos en la cuota mensual del crédito. Entonces es un programa súper completo, tiene dos aristas fundamentales y lo que queremos es que a agosto de este año, cuando estemos terminando el gobierno, tengamos por lo menos 19.000 jóvenes ya con su casa. Pues ministra, le agradecemos mucho por estos minutos aquí en Señal de la Mañana. No la puedo dejar ir sin preguntarle por esa polémica que se dio por su salida del Centro Democrático. ¿Qué decir frente a eso y esos cuestionamientos que, por ejemplo, hizo María Fernanda Cabal en su momento? No, yo respeto todos los cuestionamientos, así como espero que a mí me respeten mi decisión. Fue una decisión pensada desde hace muchísimo rato. No comparto algunas decisiones que se han tomado y por eso simplemente quise hacerme a un lado. Pues ministra, le agradecemos mucho por acompañarnos acá. Sí. ¿Qué viene después de estos 3 meses que restan para el gobierno del presidente Iván Duque en su cargo? ¿Qué viene para mí? Sí, en lo personal. No, yo quiero ya, la verdad es que yo creo que he cumplido. Vengo en el sector público desde más o menos el año 2004. Yo creo que ya es suficiente y ya la familia está llamando a que empiece a poner los conocimientos que tengo en los negocios familiares, así que creo que voy para eso.